Bueno, vamos a hablar ahora del último tema que nos compete en el programa de Análisis 2, que es el de series de Fourier, o al menos el último tema que se va a evaluar, ¿sí? Para poder ver series de Fourier tenemos que analizar primero algunas expresiones de funciones. Por ejemplo, ver cuándo una función es periódica. Una función es periódica si se cumple que f de t sea igual a f en t más t. Si, por ejemplo, ustedes tienen la función seno de t, que es una función periódica con periodo 2pi, es decir, que cada 2pi valores se repiten las mismas condiciones. Una función tangente es una función periódica de periodo igual a pi, es decir, que para cada 2pi valores se vuelven a repetir las mismas condiciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función coseno de omega 0t, ¿sí? ¿Qué periodo va a tener esa función? Bueno, tendríamos que coseno de omega 0, debería cumplirse que coseno de omega 0t sea igual a coseno de omega 0 de t más t, en donde t va a ser precisamente el periodo. Entonces, ¿qué me quedaría? Coseno de omega 0 t es igual a coseno de omega 0 por t más omega t. Sabemos que si la función coseno es una función periódica, significa de que la expresión coseno de omega 0t, ¿sí? Va a ser igual a coseno de omega 0t más el periodo correspondiente, ¿sí? Entonces, ese periodo ¿a qué sería igual? A 2pi en este caso. Entonces, porque es el periodo de una función coseno. Entonces, ¿qué significa? Que omega 0 por t es igual a 2pi, significa que omega 0 es 2pi sobre el periodo. Esto es lo que se llama la frecuencia fundamental, que se utiliza mucho cuando los movimientos son oscilatorios o ondulatorios, ¿sí? Y es una de las bases que ustedes van a ver precisamente de la utilización de la serie de Fourier. La serie de Fourier nació alrededor del año 1800, 1820 por ahí, cuando precisamente Joseph Fourier quería explicar la conducción del calor en un anillo de cobre. Entonces, de ahí empezó a hacer un estudio de funciones y surgió precisamente esta serie, que es importantísima para la física, porque precisamente me describe movimientos del tipo ondulatorio. Esta omega 0 representa entonces lo que se llama la frecuencia fundamental, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con funciones, en general la vamos a acotar a funciones cuyo periodo van a ser igual a 2pi, por lo tanto nuestro omega 0, es decir, nuestra frecuencia fundamental sería igual a 1. Bueno, otra consideración que tenemos que tener en cuenta es lo que llamamos funciones ortogonales. Dos funciones son ortogonales entre sí, en este caso para funciones infinitas, porque para un número discreto, es decir, para funciones que son continuas dentro de un intervalo y son discretas, el producto escalar me tiene que dar igual a 0. Ahí tendríamos dos vectores ortogonales. Bueno, en este caso, como no es discreta, sino es continua e infinita, entonces la integral entre a y b de una función multiplicada la otra respecto de t es igual a 0 si n es distinto de m y es igual a un valor r si n es igual a m. Bueno, nosotros vamos a trabajar con una función, vamos a trabajar con un número limitado de funciones que me van a representar una base, ¿sí? Por el momento vamos a trabajar con funciones cuyo periodo sean igual a 2pi, entonces omega 0 me representa 1. Entonces esa base de funciones ortogonales va a ser de la forma 1, coseno de 2t, coseno de t, coseno de 2t, coseno de 3t, coseno de nt en general, seno de t, seno de 2t, seno de mt en general. Es decir, es una base infinita definida dentro de un intervalo menos pi, pi. ¿Sí? Entonces, ¿por qué representan una base ortogonal? Porque al hacer el producto de una función por sí misma, me da igual a un valor y cuando hago el producto de una función por otra, me estaría dando igual a 0. ¿Sí? Entonces, yo estaría encontrando la norma en este caso, el 2pi vendría a ser la norma para el vector 1, lo mismo ocurriría con pi para la norma para la función seno o el pi también, que sería la norma para la función coseno, ¿sí? Entonces,
Si yo hago el producto escalar, o sea, la integral, perdón, de la función 1 por sí misma, me va a dar igual a 2pi. Pero si hago el producto escalar de 1 por cualquiera de estas funciones, por eso la llamo directamente coseno de nt, me da 0. ¿Por qué? Porque estas dos funciones son ortogonales. Y si hago la integral entre 1 y seno de nt, estas dos funciones también son ortogonales entre sí, cualquiera sea el valor de n. Es decir, n igual a 1, 2, 3, 4, entonces me daría igual a 0. ¿Por qué? Porque precisamente son ortogonales. Lo mismo ocurriría con la función seno por coseno. La función seno y coseno son ortogonales entre sí, por eso me daría siempre 0 la integral. En cambio, la función seno de nt por seno de mt me va a dar igual a 0 si n es distinto de m. Es decir, cuando yo estoy trabajando con seno de t, seno de 2t, seno de 3t, cuando estoy multiplicando una por otra, entonces me daría 0. Pero si n es igual a m, me estaría dando la norma que vendría a ser pi. Y lo mismo pasaría con la función coseno. Coseno de nt por coseno de mt en general me daría 0 si n es distinto de m y me da pi si n es igual a m, que esto representaría, como les dije anteriormente, la norma. Entonces, ¿cómo vamos a poder definir esa serie de Fourier? Bueno, vamos a definir lo que se llama la serie trigonométrica de Fourier, ¿sí? La serie trigonométrica está formada con una base que va a ser 1 coseno de nt en general, para todo n perteneciente a los naturales, y seno de mt, para todo m perteneciente a los naturales. Es una base infinita, ¿sí? Entonces, toda función que sea continua en el intervalo menos pi, ¿sí? Seccionalmente continua, porque ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, puede desarrollarse como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, esa función f de t va a ser igual a a0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n coseno de n omega 0t más b sub n seno de n omega 0t. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan cuando ustedes veían vectores y determinaban entonces un espacio vectorial? Entonces, cualquier vector, por ejemplo, ustedes tienen el vector de la forma 1, 2, lo pueden expresar como combinación lineal de los elementos de la base, que sería 1 por i más 2 por j, ¿sí? Entonces, ahí el i y j viene a ser los elementos de esa base, solamente que esa base es una base finita y ortogonal, y el vector i es ortogonal al vector j. Bueno, en este caso, la función f de t se puede colocar como combinación lineal de los elementos de la base. Acá estaría el elemento 1, acá estarían todos los cosenos y acá estarían todos los senos. Es decir, que esta base sería 0 sobre 2 más C1 coseno de t, más a sub 1 coseno de t, a sub 2 coseno de 2t, a sub 3 coseno de 3t, y así sucesivamente, más b sub 1 seno de t, b sub 2 seno de 2t, b sub 3 seno de 3t, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, como les dije, en general vamos a trabajar con un periodo igual a 2pi y con una frecuencia fundamental que va a ser igual a 1, en donde a sub 0, a sub n y b sub n vienen a ser los coeficientes de esa serie de Fourier. ¿Cómo se encuentran esos coeficientes? Bueno, cuando ustedes le piden armar una serie Fourier, lo que tienen que hacer es esto: armar esta expresión. Es decir, colocan a la función f de t como combinación lineal de funciones senos y cosenos, es decir, lo que se llaman las funciones armónicas. Por eso está muy ligado precisamente a lo que son ondas. Al omega 0, si ustedes lo conocen, por ejemplo, vendría a ser la frecuencia fundamental, ¿sí? Y 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0 representan lo que se llaman los armónicos, precisamente porque toda onda yo la puedo expresar precisamente a través de una suma de senos y cosenos. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar esos coeficientes de Fourier? Bueno, la expresión para encontrarla es bastante sencilla. A esto que yo tengo acá, que sería la serie, la voy a multiplicar por 1, es decir, voy a considerar la ortogonalidad con la función 1,
¿sí? Multiplico todo por 1. Al multiplicar todo por 1, ¿qué es lo que me va a quedar? La integral entre menos pi y pi de f de t por 1, ¿sí? ¿Qué es esto? A 0 sobre 2 por la integral de 1, diferencial de t, más la sumatoria es de igual a 1 hasta infinito de a sub n por la integral de 1 coseno de n t, ¿sí? Más b sub n por la integral entre menos pi y pi de seno de nt diferencial de t. Es decir, lo que hago es multiplicar a todo esto por 1. ¿Sí? Pero como es una multiplicación infinita, entonces por eso quedaría la integral entre menos pi y pi. Bueno, ¿qué tendría entonces? Esto me daría exactamente igual. Pero esto ya lo habíamos visto que correspondía a la norma de 1, de la función 1. Entonces esto me daría igual a 2pi. Acá la función 1 por el coseno es ortogonal y la función 1 por el seno es ortogonal, por lo tanto me da igual a 0. ¿Qué significa? Que a 0 va a ser igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de t diferencial de t. Para poder encontrar el a sub n, entonces lo que hago ahora es multiplicar todo por coseno de nt. Todo esto lo multiplico por coseno de nt. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral entre menos pi y pi de f de t coseno de mt igual a 0 sobre 2 por la integral entre menos pi y pi de coseno de mt, que me da 0. La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por la integral entre menos pi y pi de coseno de nt por coseno de mt, que eso me daría pi si n es igual a m o 0 si n es distinto de m, y b sub m por la integral del seno de nt por coseno de mt, que siempre me da 0 porque las funciones son ortogonales entre sí. Entonces yo de ahí encontraría que mi a sub n es igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de t coseno de mt, diferencial de t. Y para poder encontrar la expresión del b sub n, lo que hago entonces es multiplicar a todo por seno de m omega 0 t. Si multiplico toda la expresión por seno de n omega 0 t, entonces me estaría quedando f de t por el seno de mt, a 0 sobre 2 por la integral del seno de mt, que es 0, a sub n por la integral del coseno por el seno, que me daría 0, y b sub n por la integral del seno de nt por el seno de mt, que me da pi siempre y cuando n sea igual a m, ¿sí? Y me daría 0 si n es distinto de n. Entonces encuentro una expresión para el b sub n que es igual a 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de t seno de mt diferencial de t. Entonces, una vez si a mí me piden encontrar en serie de Fourier una expresión, lo primero que debo hacer es hallar los coeficientes, que los encuentro de acuerdo a la función que tiene que ser seccionalmente continua en un intervalo dado entre menos pi y pi. ¿Sí? Por ahora, porque estoy trabajando con una función de periodo igual a 2pi. Ahora en el próximo video les voy a dar un ejemplo.